desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Bienvenidos todos, esto es Emercrit Podcast al aire, el podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico, donde hablamos de los temas más importantes que van a ser bastante útiles para el manejo de los pacientes y de las situaciones donde nos enfrentamos a pacientes críticamente enfermos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es que vamos a hablar de multitud de lesionados y de los métodos de selección de pacientes. Vamos a hablar de triaje y vamos a hablar un poco de la historia. Y para que nos podamos introducir en el tema, les propongo una historia. Les propongo una historia en una ciudad, en la ciudad en la que ustedes viven, y hablemos del sistema de transporte masivo. Vamos a imaginarnos un sistema como un tren, un sistema como un metro, que desafortunadamente sufre un accidente y tiene una cantidad de víctimas y siempre existe la primera unidad que da respuesta, la primera ambulancia, la primera unidad de rescate que llega hasta la escena. Y se encuentra ante un mar de personas donde no se puede establecer quién es víctima y quién no lo es, porque todas las personas que están cerca tienen alguna intención, ver, curiosear, ayudar, cualquiera que sea, te hace sumir en un río de personas. Entonces, esta primera unidad quiere llegar a tratar de hacer lo mejor que pueda y como lo hemos aprendido históricamente, alguien trata de buscar un altavoz o un parlante para decir la conocida frase: todos los pacientes que puedan caminar vengan hacia mí, que es el principio de muchas de las estrategias de clasificación de pacientes y que, tal y como ustedes se lo están imaginando, termina sonando absurdo. Quizás nadie vaya a caminar hacia ti, excepto los que te traen pacientes que más o menos pueden caminar y te van a llenar la primera ambulancia de pacientes. Empiezan a llegar las instituciones, empiezan a llegar otras ambulancias, los bomberos, la gente de rescate, llega la policía, llega las autoridades de tránsito y cada quien hace lo mejor que puede, pero lo que considera lo correcto. Y bueno, ¿qué tanto pueden trabajar? ¿Qué tanto están preparadas sus comunidades para que exista una respuesta coordinada? Para que cada quien haga lo que le corresponde, para que haya un control del tráfico, para que se monte un puesto de mando unificado, para que exista un área de atención y clasificación de lesionados, un área de concentración de víctimas, como la quieran llamar, para que se destinen la cantidad de personas adecuadas para hacer el triaje en el área de impacto y para que posteriormente en el área de atención y clasificación de heridos, donde están los rojos, se decida cuál de los rojos es más rojo. ¿Cómo poder tener datos? ¿Cómo decidir a quién trasladar y a dónde trasladar con los recursos disponibles? ¿Cómo voy a disponer de las ambulancias? Los hospitales estarán listos, entendiendo que muchas de las víctimas se desplazaron por sus propios medios hacia los hospitales más cercanos. Cuando las primeras unidades, las primeras ambulancias lleguen hacia esos hospitales, con toda seguridad van a estar plagados de víctimas que en general van a estar en condición no crítica. Esta historia, que es una historia absolutamente posible en el lugar que me estés escuchando, va a ocurrir. La pregunta no es si va a ocurrir, es cuándo va a ocurrir. Y por eso tenemos que conocer los aspectos más importantes de la metodología de atención de pacientes. Entonces, a medida que nuestras ciudades avanzan, son más tecnológicas, pues van a ser muchísimo más frágiles y los desastres ya no son una posibilidad, son una absoluta certeza. Y no se trata de si van a pasar, sino cuándo van a pasar. Y el problema histórico es que siempre en las discusiones con mis colegas en toda Latinoamérica, la conversación se reduce a cuál es la mejor forma de clasificar pacientes. Si es mejor START, si es mejor SALT, si es mejor MIT, si es mejor la regla de los 10 segundos de los británicos, a otros les gusta CRAM, a otros les gusta SHORT.
Otros son un poco más avanzados y les gusta la metodología meta, pero créanme que esta discusión es absolutamente superficial y el verdadero reto, sin ninguna duda, es cómo planificamos el antes, cómo entrenamos, cómo coordinamos y desde la escena hasta el puesto de mando unificado, pasando por los hospitales, qué respuesta hay. Y en general, la mayoría de los simulacros son simulacros escuetos, pequeños, por no generar caos, por no generar miedo, por no generar congestión. Se hacen muy pequeños ejercicios que no le han permitido a la mayoría de nuestras autoridades llegar a prever esto que podría llegar a pasar en un momento. Así que eso lo tenemos que tener en consideración. Y si queremos responder definitivamente, no solamente es necesario reaccionar, hay que entrenarse para eso. Y hay que entrenarse en múltiples esferas, desde lo mental, desde lo técnico, desde lo operativo. Porque es que cuando improvisamos sin entrenamiento, a eso lo podemos llamar sin ninguna duda negligencia. Pero improvisar desde el conocimiento nos convierte en líderes. Y esas son decisiones que tenemos que tomar. Y este tema es bastante incómodo. Ustedes saben que estamos en un podcast que nos pone en unas condiciones incómodas. Y es que hablar de esto no es adecuado. Y sabemos que cuando hay incidentes con múltiples víctimas, cuando se supera la capacidad de respuesta, porque probablemente eso ocurra, el triaje no es opcional y se convierte en una herramienta crítica para poder decidir y para poder brindar posibilidades. Y lo sé. Yo estoy seguro de eso, no es fácil de aceptar, porque hacer triaje no es solamente clasificar pacientes, es aceptar que no todos podrán recibir atención óptima. Y eso nos golpea a todos, porque a todos nos ha tocado tomar esa decisión de quién recibe ayuda y quién no recibe ayuda, cuando estamos llenos de cuestionamientos. ¿Será que la edad es un factor? Cuando pensamos que quizás este ya ha vivido lo suficiente, pero quizás ese que decimos que ya ha vivido lo suficiente tenga mejores posibilidades de supervivencia. Así que el principio es claro. Y tiene que prevalecer, hacer el mayor bien para el mayor número de pacientes. Por supuesto, de eso se trata la medicina de desastres. Ese es el principio fundamental. Entonces, lo importante es que el triaje no es un momento, no es una foto. El triaje es un proceso dinámico, es un proceso que se tiene que llevar a cabo y que necesita, por supuesto, coordinación. Si nosotros entendemos el teatro de operaciones de una emergencia, entenderemos que el triaje solamente es una pequeña parte, la selección es una pequeña parte, pero desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista operativo se necesitan muchas más cosas. Definir recursos, definir personal, definir los frentes de trabajo, cuántas personas voy a llevar a los lugares, y poderse alinear a eso es bastante difícil. Por eso se han inventado estrategias, y aquí en Latinoamérica hay una que se denomina el sistema comando de incidentes, que para muchos es burocracia, pero estamos absolutamente seguros que nos permite a todos los que enfrentamos a emergencias hablar el mismo idioma, saber en qué posición tengo que estar, a quién le tengo que recibir órdenes y dar información, y esto realmente es importante. Les quiero contar que la metodología de sistema comando de incidente no es la única. Hay una o varias de ellas muy conocidas, y por mencionar algunas, existe el sistema americano de NIMS, que es el National Incident Management System de FEMA, que demostró que ha sido versátil, que ha sido útil y que utiliza herramientas como el Sistema Nacional de Cualificación, que sirve para estandarizar roles, credenciales, entrenamiento, y que sirve para gestionar recursos, información, preparación. Pero que incluso cuando ocurrió un evento como el de Katrina, se vio que hasta un sistema robusto, bien organizado y bien pensado por especialistas en desastres podría llegar a fallar. Hay otro sistema que es el del Reino Unido, que se denomina el GESIP, que es un sistema muy, muy interesante, que es el Joint Decision Model, que se sale a partir de este GESIP y que utiliza una herramienta de comunicación que se llama el METAN. Es una muy fuerte herramienta de comunicación táctica y de interoperabilidad real, donde las diferentes agencias tienen la posibilidad de comunicarse y de actuar. Y eso es lo que se espera cuando hay una catástrofe, cuando hay un desastre importante. No se trata solamente del sistema de emergencias médicas, de quién está encargado de la información, del rescate, de poder asignar recursos, de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos que tener en consideración. Los británicos hace mucho tiempo vienen trabajando en eso. En Nueva Zelanda hay un sistema que se llama el SIMS, que no lo conozco con detalle, pero sé que se ha tratado de implementar porque Australia, Nueva Zelanda y lo que llamamos Australasia se ha preparado de manera significativa. Y hay un sistema muy importante de ONU y de OCHA que se llama el UNDAC, que también es una respuesta
multinacional muy útil en tsunamis, terremotos y pandemias cuando el alcance es transnacional. Así que hay muchas más herramientas además del sistema comando de incidentes. Así que lo que nos convoca en la discusión, ya entendiendo absolutamente que el triaje es solamente una parte de la respuesta codificada ante un tipo de situación como estas, hablaremos sin lugar a duda del triaje, dónde ocurre. Entonces básicamente podemos contar que el triaje no apareció en los hospitales, que el triaje nació en el campo de batalla. Y nació en el campo de batalla no por las condiciones humanitarias que hoy nos imaginamos. El triaje se lo debemos al cirujano en jefe del ejército de Napoleón. Él se llamaba Dominique Jean Larrey y realmente era un revolucionario. Él se atrevió a decir en voz alta lo que muchos quizás pensaron e insinuaron, pero que nunca dijeron. Y es que no puedes atender a todos y por eso deberías decidir a quién atender primero. Y sin tener en consideración su importancia en el rango, íbamos a tratar de tener la mayor cantidad de nuevos soldados en el campo de batalla. Entonces acá lo que decidió era la gravedad y no el rango. Esto fue un golpe sobre la mesa porque históricamente quien tenía mejor posición, que tenía mejor rango, era quien era atendido primero. Terminaba la batalla, como la batalla de Waterloo, y varias carretas recorrían el campo de batalla y veían cuáles soldados lesionados estaban en una condición más o menos recuperable. Eran montados a la carreta, eran atendidos, eran salvados y eran soldados que quizás podrían volver a luchar en otra contienda. Este aspecto absolutamente revolucionario dio pie a que a lo largo de las guerras, desde Crimea hasta la guerra de Vietnam, el traje fue cambiando de manera significativa y se fueron incorporando múltiples cosas. Les quiero contar, por ejemplo, que a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y teniendo en consideración también la guerra de Vietnam, empezaron los sistemas de transporte aeromédico, empezó el Medevac a operar y fue un cambio significativo en las posibilidades de supervivencia. Cambió la manera en que decidíamos quién, entre comillas, era o no era salvable. El triaje continúa para pasar de ser una estrategia militar, utilitaria a una herramienta que era absolutamente para uso civil y centrada en salvar a quien realmente tiene una oportunidad si se actúa a tiempo. Esto es muy importante y tiene implicaciones, y es que la decisión de triaje depende no solamente de la gravedad, sino de qué tan rápido se puede evacuar, estabilizar y tratar a esta persona y cuántas personas hay, cuántos recursos tengo disponibles, que son decisiones que suelen ser muy, muy difíciles. Así que hoy en día, cuando trabajamos por tratar de manejar nuestros pacientes y por tratar de clasificar en este tipo de situaciones, esa toma de decisiones que se han ido refinando a través de los siglos, a través de la guerra, a través de la tecnología y por supuesto a través del sufrimiento humano, nos ha permitido entender de dónde viene el triaje y hacia dónde debe ir, porque aún no es perfecto, porque aún hay muchas discusiones, y es que el triaje pasó del campo de batalla y del hospital al campo urbano, a esa calle que es tan agreste, a esos escenarios que son tan difíciles, donde es bastante difícil elegir entre quién es paciente y quién no es paciente, en esas urbes donde hay accidentes de tránsito, en esas urbes donde hay colapsos estructurales, en esas urbes donde pueden haber explosiones en plantas de procesamiento y donde nos hacen la tarea mucho más difícil, y ahí empieza una revolución muy importante, silenciosa pero poderosa, y a partir de los años 90 fue donde el mundo empezó a pensar que se necesitaban modelos estandarizados, pensados ya no para la guerra, sino para los servicios civiles y servicios de urgencias. Créanme, no van muchos años y por eso creo que nos falta mucho. Cada país y cada región del mundo empezó a preocuparse a su manera. Los australianos tomaron una forma nacional de hacer triaje, que era básicamente la escala nacional de triaje, que evolucionó posteriormente a la escala de Australasia. O sea que convocaron países alrededor. Canadá también tuvo su escala, creada en 1995, que era la CITAS, que era la Canadian Triage and Acute Scale. Importante, pero Canadá en general no tenía tanta experiencia en desastres ni en multitud de lesionados. Todos los países tienen eventos con multitud de lesionados, pero a gran escala quizás no tanto. Estados Unidos, por supuesto, sí, con una experiencia muy grande, no solamente en la guerra, sino también en eventos masivos. En el 96 desarrolla un modelo que se llama el Emergency Severity Index. España
saca uno, porque España yo pienso que es un país muy, muy importante y ha liderado muchos procesos en triaje, saca el modelo andorrano de triaje que posteriormente permitió que se generara en el 2003 el sistema español de triaje. Y por supuesto Reino Unido, mucho antes de lo que hoy conocemos, tuvo un sistema de triaje muy popular que era el sistema de triaje de Manchester, el MTS. Pero hay una verdad bastante incómoda, y es que la urgencia individual no es lo mismo que un desastre con cientos de víctimas, y ahí es donde el Reino Unido volvió a dar un paso adelante revolucionario realmente. Y este paso se dio en el año 2022, donde ahí se desarrollan algunas herramientas muy interesantes. La primera era la que se denomina la 10 Second Triage, que es una escala basada o está diseñada para primeros respondientes. Es bastante sencilla, es bastante intuitiva y puede ser muy útil para poder clasificar en el área de impacto, que se conjuga con una herramienta muy grande y muy poderosa que se llama la MITT o The Major Incident Triage Tool, que está basada en principios fisiológicos, en evidencia, en sensibilidad y que tiene una capacidad mucho mayor de discriminación que los triajes convencionales como STAR, como SHORT o como CRAM. Y la estrategia de comunicación que se denomina METHAN. La estrategia de comunicación METHAN no solamente como sistema de triaje, porque no lo es una estrategia que sirve como modelo de comunicación estructurada en el caos y es muy útil para que todos puedan llegar a hablar el mismo idioma. Esto fue un punto muy importante porque es que se venían haciendo cosas muy interesantes. Sin embargo, esto ha venido cambiando con el tiempo, tratando de evitar precisamente que cada quien haga lo que mejor le parece. Lo finalmente importante es que estas herramientas nunca van a reemplazar las escalas que se utilizan en muchos lugares porque sean mejores o peores. Cada quien, si adopta la escala correcta, la entrena y se prepara, puede llegar a tener buenos resultados, y eso quizás sea el aspecto a tener en consideración. Así que el triaje no puede ser una decisión suelta. No puede ser una etiqueta de colores, porque generalmente cuando pensamos en multitud de lesionados pensamos en tagging, en start, algunos en el flaker, en el que les parezca. Esto no puede ser así. Esto tiene que ser una estrategia táctica que se despliega en múltiples niveles y no solamente pensar que existe una estrategia y que se hace triaje en una oportunidad. En un incidente con múltiples víctimas, cada nivel de triaje cumple una función específica y dentro de un sistema más grande. Y si no se entienden como un sistema, básicamente se improvisa, porque lo que suele pasar cuando a una persona se le hace un solo triaje corto en el área de impacto y se traslada, se termina en muchos casos haciendo subtriaje o sobretriaje. Dependerá de la precisión y por supuesto del método seleccionado. Y esto nos puede hacer perder el control sin ninguna duda. Así que, ¿cómo arranca todo? Cuando hay un incidente con múltiples víctimas, entendiendo que nos vamos a centrar en la clasificación de pacientes, lo primero que hacemos es el triaje primario, en lo que se denomina el nido de pacientes, en el área de impacto. En ese lugar tenemos que destinar recursos, personas que se encarguen de hacer triaje y personas que se encarguen de evacuar a las víctimas al área de atención y clasificación de lesionados o al área de concentración de víctimas. Tomar esa decisión dependerá mucho de la cantidad de pacientes que estimo tener. Y ahí hay que hacer una cosa muy importante. ¿Cuál de las escalas puedo utilizar? Porque no puedo tardar más de 30 segundos, máximo 1 minuto por paciente, debería ser menos. Y algunas escalas de triaje proponen incluso una metodología de intervención, de cosas pequeñas, de parar sangrados o de reposicionar la vía aérea. Esto lo podemos debatir porque algunos piensan que es correcto y algunos pensaríamos que no hay torniquetes en el mundo suficientes para poder llegar a tratar de detener sangrados en un incidente gran y masivo, pero podríamos discutirlo. Así que, ¿cuál es la mejor herramienta? STAR, el triaje de 10 segundos, el TST, el SHORT, el CRAM, el FlyCare. No termina por importar al final tanto ese asunto, sino cómo los recursos están dispuestos. Luego viene el triaje secundario. Para mí, personalmente, el más retador. Y el triaje secundario es básicamente cuando saco los pacientes que estaban en el área de impacto, en el nido de pacientes, y los empiezo a clasificar por colores. Y ahí hay una cosa muy importante. Puede ser tan sencillo como una simple lona de color rojo, de color amarillo y de color verde, o puede ser un área que está delimitada por cinta, o puede ser realmente un área de atención y clasificación montada con una carpa, donde yo acá tengo la responsabilidad de empezar a prestar atención médica a los pacientes, de estabilizarlos, de poder manejar para tomar decisiones de traslado. Y esta es la pregunta más incómoda acá. Tenemos
una cantidad importante de pacientes rojos, o de pacientes que eran amarillos y se convirtieron en rojos, o verdes que se convirtieron en rojos, porque es que nadie puede garantizarte que alguien que camina no se puede complicar. Uno perfectamente puede caminar en la fase inicial de un neumotórax o de un estallido esplénico, pero posteriormente puedes hacer choque y te puedes complicar. Si ustedes me han entendido esto, entonces entenderemos que los pacientes son cambiantes y que si estamos en el área de atención y clasificación de lesionados, cuando vamos a hacer triaje secundario, necesitamos herramientas con una mayor probabilidad de discriminar lo correcto de lo incorrecto, porque las malas decisiones harán que si yo traslado al que no corresponde, alguien se quede sin ser trasladado y le vas quitando la posibilidad de supervivencia a dos personas, al que le tomaste mal la decisión y falleció en el traslado y al que se quedó esperando y tuvo que haber sido trasladado. La pregunta acá es cómo voy a discriminar cuál de los rojos es más rojo para poderlo trasladar. Y hay respuestas. Muchas escalas de triaje como el META se han encargado de esto y muchas escalas de valoración se han encargado, pero acá sí se tienen que tomar decisiones basado en la cantidad de ambulancias, en la distancia de transporte y en cuáles son los recursos que yo tengo disponibles para estabilizar. A quien pueda estabilizar en ese lugar lo haré y a quien no definitivamente lo tengo que trasladar. El triaje que sigue es el triaje terciario, es el triaje que se hace en el hospital, en la entrada del hospital, conforme se están generando las áreas de expansión hospitalaria, para poder hacer algunas cosas más y previo a pasarlos al lugar donde se hace el último triaje. No todos los pacientes lo van a necesitar, que es el triaje quirúrgico. ¿Quién pasa primero al quirófano? Quizás el más duro, y no nos vamos a encargar de esa discusión porque es una discusión muy interesante que podríamos llevar a cabo en otro episodio de este podcast. Invitamos a alguno de nuestros amigos cirujanos de trauma porque es un tema apasionante, como hacer triaje quirúrgico o triaje cuaternario. Así que, como se dan cuenta, las múltiples escalas de triaje lo que están haciendo es refinando lo que está ocurriendo. Y todo este sistema, desde el primer paso hasta el quirófano, solo funciona si hay liderazgo, si hay una estructura de mando clara y si el sistema comando de incidentes funciona y yo me adhiero a él con lo imperfecto, con lo impreciso, simplemente me pongo las botas e intento que todo salga bien. Cuando no hay una forma o no hay un sistema para poder comandar, todo lo que ahora será confusión y definitivamente la idea se trata de salvar a tantos como sea posible con lo muy poco que se tiene. Y quiero que entiendan muy poco porque no importa el lugar del mundo donde te encuentres, un evento con multitud de lesionados incluso es con lo poco que se tiene. Porque lo que parece mucho es muy poco. Yo les quiero contar que en los lugares que he tenido la fortuna de visitar, por ejemplo, en varios de los sistemas norteamericanos de emergencia, el último que visité que fue en la ciudad de Las Vegas, en el condado de Clark, en Clark County, hay un camión inmenso, espectacular, de mass casualty para atención de múltiples víctimas. Tiene un montón de camillas, tiene tomas o multitomas de oxígeno, tiene una cantidad impresionante de botiquines con que hacer tagging de muchos pacientes. Conocí también un tráiler muy interesante en el Sistema Andaluz de Salud en España, donde estaban preparados para ese propósito. Y les puedo contar también que conozco muchos sistemas en Latinoamérica que no están esperando que esto ocurra, que no tienen las herramientas, que no se han preparado y que muy desafortunadamente se suelen preparar cuando ya no hay nada que hacer. Así que esto es importante tenerlo pues básicamente en la mente. La cadena progresiva continúa, y es que nos quedamos hablando del triaje primario, secundario, terciario y cuaternario, con el nombre que lo quieran conocer de acuerdo a la metodología de atención en desastres, pero tiene que ser progresiva y ahí es donde quedan algunos aspectos separados. Y es que esto no son cajas separadas, no son procesos separados. En un triaje se tiene que llevar a cabo todo para que sea probable o posible que se tomen mejores decisiones. Sabemos que históricamente el triaje ha tratado de clasificar los pacientes por colores y básicamente históricamente tienen los colores de un semáforo, entendiendo que los rojos son los pacientes más críticos, los amarillos son los que pueden esperar un poco pero no mucho y los verdes son los que están bien, inicialmente pueden moverse y quizás tengan un poco más de tiempo. Algunos de los verdes incluso se van a ir sin ser atendidos y muchos no van a progresar.
se han generado colores incluso para los pacientes expectantes cuando no hay suficientes recursos para salvarlos o porque su condición no permite la intervención, y es el color negro. Incluso les quiero contar que acá en Colombia, cuando existieron las cadenas de intervención del Ministerio de Protección, incluso los fallecidos también eran clasificados como blancos. Eso no tiene mucho antecedente en el mundo, pero se hizo en algún momento, y algunos sistemas de emergencia han tratado de estandarizar colores como el color naranja, que es un paciente muy urgente, pero no rojo ni amarillo, es un paciente ahí a medias tintas, pacientes azules que se denominan no urgentes y que no se van a complicar, y se han incluso estandarizado pacientes gris para víctimas de eventos NQS, víctimas radiológicas, biológicas o de armas químicas. Pero esto puede confundir, y si no se entrena y si el equipo no está enterado y si el sistema comando de incidentes no lo tiene en consideración, es probable que todo termine siendo un caos. Así que no importa lo que lleves a cabo, trata de alinearte con lo que en el mundo se habla, y que obviamente todas las agencias que van a intervenir o que van a actuar estén y conozcan la metodología. Y que sepan que definitivamente el triaje no es una fotografía, no es un asunto estático, que el paciente es una película que tiene un principio, que tiene un desarrollo y que tiene un final, y que todo esto puede cambiar en 5 minutos o menos, y lo que era al momento del triaje primario puede no ser igual el momento de la estancia en el área de atención y concentración de víctimas. Y por eso yo los invito a que tengan una conciencia muy importante y no pensar que los pacientes que van a ser adecuada o que van a ser inadecuadamente clasificados en el área de atención y clasificación de lesionados fue porque las personas que estaban haciendo triaje primario se equivocaron. No, la herramienta es limitada y la herramienta se presta para que haya subtriaje o sobretriaje, independientemente cuál sea usada, y eso lo tenemos que tener en consideración porque hay tolerancia, valores de tolerancia para sobretriaje y para subtriaje. Así que sabemos que los pacientes pueden empeorar o pueden mejorar y no nos podemos aferrar a la etiqueta inicial. Esto puede cambiar en cualquier momento. Y si generalmente se clasifica con prisa, con estrés y con poca información, como casi siempre ocurre en los eventos, tiene la obligación táctica y ética de reevaluar, no necesariamente en el primer triaje, en el segundo triaje, porque si no lo hacemos es probable que vamos a tener problemas dejando de prestarle atención a muchos pacientes porque nos hemos equivocado. Así que esto no es un lujo. Es una necesidad para evitar el subtriaje. El subtriaje es dejar a un paciente grave esperando, o el sobretriaje es desviar recursos a quien no lo necesita. Subtriaje tan grave como sobretriaje. Algunos dirán que quizás es mejor hacer un poquito de sobretriaje, o sea, tratar de atender con un poquito más de celeridad a quien quizás no esté tan grave, pero eso es discutible, depende del evento. Así que en resumen, el triaje es dinámico, absolutamente dinámico, y el profesional también tiene que serlo. No podemos ser operarios de etiquetas, no podemos ser como una máquina etiquetadora, tenemos que ser estrategas, tenemos que manejar ese caos porque realmente es importante tenerlo siempre presente y adaptarnos para tomar las mejores decisiones en un momento determinado. Si hemos llegado hasta este punto, les quiero compartir lo de las herramientas, un poquito de las herramientas que han utilizado los británicos y hablar un poquito de las herramientas de triaje. Quiero que hablemos de un sistema operativo para el caos, lo que diseñaron los británicos. Así que lo primero que se generaron fue el idioma del desastre, que es el METAN, que no es triaje, es comunicación táctica y es la forma de cómo decirle al sistema: esto está pasando acá, estos son los riesgos, estas son las víctimas y estos son los recursos necesarios. Y si todos hablan METAN o en esa técnica, todos entienden en segundos lo que está en juego. Posteriormente viene o se desarrolla el 10 Second Triage, que es una herramienta diseñada para generalmente primeros respondientes. No está diseñada para profesionales, aunque la pueden aplicar. Y básicamente hace algunas preguntas rápidas, con observación rápida. Si una persona camina, si está sangrando, si habla o si respira, y no tienes que ser profesional, solamente un entrenamiento para toma de decisiones, y permite detectar los leves, identificar los críticos y aplicar algunas maniobras vitales básicas antes de que lleguen los equipos avanzados. Y cuando llega el personal del NHS, del sistema de salud inglés, entra en juego la escala MIR, el Major Incident Triage Tool. Esta herramienta sí es una herramienta clínica y está basada en fisiología y está diseñada para detectar con muchísima más precisión los pacientes que realmente necesitan intervenciones vitales. Así que el 10 Second Triage está diseñado para esa primera respuesta, para los que
tienen algún entrenamiento básico y que quizás puedan llegar a colaborar. El MIT básicamente mejora lo que hace el TST y refina y corrige y confirma, que es lo que se supone que nosotros tenemos que tener en consideración. Y habla básicamente de que ese triaje inicial, ese triaje en el nido, se puede hacer con TST para actuar ya, y para el triaje secundario, esta herramienta de MIT tiene la capacidad. Yo les invito y les hago un recorderis, y es que todos los podcasts traen una entrada en el blog disponible en www.emercrit.org. Ahí vamos a poder leer mucho más, porque esa entrada trae mucho más de la historia, trae mucho más de los métodos de triaje. Es un documento que he preparado para ustedes como complemento de lo que les estoy mencionando, que si bien es cierto es profundo, pues este documento trae muchísimos más detalles que van a complementar la lectura de este podcast del que venimos hablando, de todos esos aspectos importantes que pueden llegar o que tenemos que tener en consideración. Muy bien, entonces lo que hizo el Reino Unido fue pasar de una herramienta suelta a una estrategia operativa completa, y muy desafortunadamente en Latinoamérica no lo tenemos disponible. Seguimos haciendo mucho triaje sin mucha interoperabilidad y a veces sin comando. Y cuando estamos en el escenario prehospitalario o cuando estamos haciendo parte de un hospital, tienes que saber necesariamente cómo funciona, porque siempre pensamos, no, mi responsabilidad llega hasta este punto, a mí no me toca aquello, a mí no me toca lo otro, y tengo que entender que esa improvisación sin estructura genera caos que siempre gana. Hablemos un poquito de los métodos, un poquitico de los métodos tradicionales, porque esa ha sido una discusión importante. El primero, y yo creo que el más conocido por todos porque lo hemos usado, es este triaje conocido como START, el Simple Triage and Rapid Treatment, que aparece en California en 1983 y que lleva más de 40 años soportando que piensen que no es una buena estrategia, que es muy floja, que hay otras mejores, y sigue ahí, y sigue siendo muy utilizado. Y es que el sistema de triaje START en lo simple o en su simpleza está diseñado para ser un sistema de triaje en el área de impacto, en el nido de pacientes. Esto no es un triaje muy útil en el área de atención y clasificación de lesionados, en el área de concentración de víctimas. No lo es, porque la capacidad de discriminar es muy limitada, porque se evalúan muy pocas cosas. Básicamente se evalúa que los que pueden caminar, y otra vez los que puedan caminar vengan hacia mí, mi broma particular, porque es absurda de toda absurdez, pero bueno, creámosle, porque eso dice la forma en la que está diseñada, son verdes, que pueden en un momento determinado deteriorarse. Luego evaluamos respiración, pulso, evaluamos la capacidad de obedecer órdenes, y nos permite que todos los pacientes que no se pueden desplazar potencialmente serán rojos, amarillos o serán expectantes. Entonces es sencilla, es fácil de recordar, y tiene una cosa muy interesante, que tiene una variable o una variante pediátrica que se llama el Jump Start, que básicamente tiene una adaptación en la que uno puede dar 5 ventilaciones, que la verdad me parece muy difícil ventilar, porque ¿cuántos BBMs tengo que llevar para poder ventilar a varios niños? Bueno, la verdad es que no en todos los incidentes hay tantos niños, pero eso hay que tenerlo en consideración desde el punto logístico, que es importante. ¿Cuál es el problema del triaje START entonces? El sobretriaje. Hay algunos estudios donde llega a ser hasta el 53%. Eso quiere decir que la mitad de los pacientes clasificados como críticos nunca lo fueron realmente. Pero también tiene una muy buena sensibilidad. Detecta a los que están graves. Y aunque esto implique gastar recursos en quien no lo necesitaba tanto, pues para muchos es un riesgo que vale la pena aceptar y considerar. ¿Qué podemos decir más del de START? Básicamente que no es perfecto, pero que es una base muy sólida sobre la cual se construyeron los otros. Los otros siguen de manera significativa el START, y algunos como el MIT, como la escala de los 10 segundos, han superado en precisión y en adaptabilidad al START. Pero el START sigue cumpliendo su función, donde no hay nada más, y si esa es la escala que se usa y se usa bien, no es despreciable. Y lo importante es entender esto: START es el inicio y no es el final de la estrategia, y si se usa bien, tiene que saber exactamente sus límites y cuándo ya no será suficiente. Así que tengamos eso en consideración. Posteriormente hay uno muy interesante, que es el método SHORT, que fue creado en España en el 2005 y que estaba pensado también para primeros respondientes que no eran profesionales, y básicamente usaba un acrónimo que es SHORT. Precisamente ese es si el paciente se mueve, H si habla,
O si obedece órdenes, R si respira y T si tiene pulso radial. Y nos permite tratar de, en 20 segundos o menos, clasificar si una víctima es más grave y se pueden tomar decisiones inmediatas. Y lo más importante, es impresionante porque tiene más de un 90% de sensibilidad y un 97% de especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Estos números que nos indican que acierta mucho y que se equivoca muy, muy poco. Y eso es muy valioso, eso es lo que uno espera. Así que básicamente Short no sale a competir con Start, ni con TST, ni con MIT, porque también puede salvar muchas vidas si se utiliza de forma correcta y si se adopta de forma correcta. Porque si fuera un mundo ideal, básicamente todos sabríamos usar MIT, pero en la vida real a veces el primero que llega no es profesional, no tiene ni idea, no sabe cómo hacer eso, cómo utilizar Meta o Meta 2.0. Y Short básicamente cumple con su misión, ser útil, ser claro, ser eficaz, ser rápido, sin más que los ojos y las manos, sin tener que tener tanta información. Y créanme que muchos estudios han demostrado que en el nido de pacientes, en el área de impacto, no ponerle tanta mitocondria al asunto termina siendo un buen negocio. Así que si tienes un equipo de seguridad, una brigada, un grupo comunitario, enséñales Short, que puede ser una mejor herramienta, muy funcional y muchas veces hacer menos. Créanme que con toda seguridad es hacer más. Hay un sistema posterior que es muy interesante que refleja la evolución del triaje en escenarios reales y caóticos, y ese se llama el SALT. El SALT, que significa Short Access Life Saving Intervention and Treatment or Transport. Son 4 pasos y 4 decisiones tácticas. Me parece que es un triaje muy chévere, pero necesita mucho entrenamiento. Y ese entrenamiento incluye manejo avanzado de la vía aérea, control avanzado de sangrados, incluso descomprimir neumotoras cuando sea necesario. Y eso realmente es muy importante porque aboga por actuar en el sitio. Se utiliza, y les quiero contar el resultado. El SALT, cuando se utiliza bien, tiene un rendimiento que es aceptable, y en estudios se ha visto que genera un subtriaje muy bajo, del 3 al 10% aproximadamente, y un sobretriaje muy bajo con una precisión general del 78 al 83, depende de la serie o en el metaanálisis que se revisa, y generalmente se trata de hacer en 15 segundos, pero tenemos que estar muy entrenados. Entonces, para usar bien SALT necesitas entrenamiento real. No es para cualquiera, es para personas que estén entrenadas, y los detalles sobre SALT con más detalles los van a tener en el documento que les he mencionado. SALT ha sido aceptado por el modelo norteamericano de estándar que se denomina el MUCC o el MUC, y este sistema es muy muy interesante porque precisamente tiene las consideraciones que este sistema americano tiene, que es el MUC. El MUC significa el Model Uniform Core Criteria for Mass Casualty Triage. Eso significa MUC. Y contiene 24 elementos obligatorios que todo triaje debe contemplar, que se considera y que se debería considerar para que pueda tener compatibilidad con este sistema. Y básicamente algunas de las 24, quizás para mí las más importantes, es que tenga capacidad para clasificar al menos en 3 niveles, entre pacientes que no se encuentran o que se encuentran levemente lesionados, que se puedan diferir o que necesiten atención inmediata. El uso de criterios clínicos observables y que evidentemente en la diferencia interobservador puedan ser homologables, que sean iguales para uno o para otro. Que tenga inclusión para decisiones para cuidados paliativos o pacientes que van a estar expectantes porque los recursos o las lesiones no permiten ser clasificados. Que considere intervenciones que salvan vidas. Las LSI es, por ejemplo, el control de sangrados en un momento determinado. Que tenga aplicabilidad para pacientes pediátricos y geriátricos y que nos permita la posibilidad de reevaluar. El MUC realmente es un modelo muy interesante. Continuamos con otro modelo que se llamaba el CIEF. El CIEF, que significa cribar, que significa colar, que significa básicamente cernir. Es bien interesante, es un modelo que se utilizó por mucho tiempo, pero que el CIEF cada vez está en menos uso porque básicamente tiene un problema muy importante, es una sensibilidad muy baja. Muchos estudios demuestran una sensibilidad del 35 al 53 en pacientes realmente graves. ¿Eso qué significa? Que es muy probable que subclasifique a un paciente crítico como menos urgente, y eso es prohibitivo. El triaje CIEF clasifica a los pacientes como P1, P2 y P3 o pacientes que ya han tenido su deceso. P1 como prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3. Esto es un problema porque puede llegar a recargar o sobrecargar el sistema y tiene una alta especificidad. Esto sí es importante, así que casi no marca fácil sus positivos, pero ese balance es peligroso si se te escapan los verdaderos rojos, y eso es lo lamentable. En el atentado de Londres en el 2005,
CIEF fue usado y sí, por supuesto que ayudó y ayudó a organizar el caos, pero los análisis posteriores dejaron claro que necesitaban más precisión para detectar a los heridos que estaban más graves, y por eso las estrategias que se desarrollaron posteriormente, porque se dieron cuenta que CIEF no terminaba haciendo lo que necesitaban. Entonces, posteriormente se reemplazó por el modelo de MIT, que tenía mejor sensibilidad y que estaba basado en algunos parámetros un poco más objetivos. Entonces, el CIEF ya no sirve para nada. Pues la respuesta es que no necesariamente. En algunos contextos con pocos recursos, sin gente muy entrenada y con muchísimos pacientes, puede seguir siendo una herramienta muy funcional si se usa correctamente. Y si definitivamente tienes acceso a algo mejor y entrenamiento a algo mejor que CIEF, por supuesto trata de utilizarla, porque en desastres clasificar mal puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. CIEF sacó una versión militar, una versión para el escenario o el teatro de operaciones tácticas, en lesiones con otros contextos diferentes, con una mejor sensibilidad de hasta el 52%, un poco menos de especificidad, pero con un mejor balance para no dejar pasar graves. El triaje táctico es un aspecto fascinante del cual nos vamos a hablar muy poco, realmente por muchas razones, y quizá la más importante es porque en honor y en virtud a la verdad no soy especialista en medicina táctica y operativa y estaría simplemente hablando de una cosa que no sé, y en este podcast nuestro compromiso siempre es hablar de lo que conocemos, sabemos y hemos experimentado. Posteriormente hay una estrategia muy interesante que se denomina el MPTT24, que es la escala fisiológica modificada a 24 puntos, que también es muy interesante y que tiene una mejor posibilidad de detectar cuáles pacientes están en mejores posibilidades. Y el sistema de triaje de Reino Unido considera que se debería reemplazar el CIEF por una herramienta como MPTT24 por MIT, que son herramientas un poco mejores. Así que hay algo que no podemos olvidar. El CIEF nunca fue diseñado para ser perfecto, nunca. Fue diseñado para ser el primer paso y su función es cribar, como su nombre lo dice, como su traducción lo indica, y esa criba debe ser seguida por un triaje secundario, como el SORT, por ejemplo, o como el MIT que ya les dije, donde hay más tiempo, donde hay más datos, mejores decisiones clínicas y mejores posibilidades. Entonces, hay un problema muy grave. Cuando se trata de incidentes con niños, eso puede llegar a pasar, son puros niños. Entonces, el triaje START o el Jump Start en este caso puede ser muy útil para el área inicial, para el nido de pacientes. Pero hay una estrategia muy interesante que es buena, que es aceptable, que se llama el Pediatric Triage Tape, que se utiliza, es muy parecido a utilizar una cinta de Broselow y que nos permite estimar algunos parámetros fisiológicos normales, porque es muy difícil para las personas que pueden hacer triaje aprenderse las variables fisiológicas normales por edad. Eso es muy difícil, a no ser que tengan un entrenamiento específico en pediatría, donde pueden más o menos estimar qué es lo normal de acuerdo al tamaño del niño. Entonces, ese principio similar de la cinta de Broselow quizás fue muy útil, con una especificidad altísima del 99%, pero una sensibilidad que es baja, lo que significa que puede dejar pasar casos graves. Ese es el problema. Queremos una sensibilidad un poco mejor, pero es lo que hay disponible. Así que tenemos que entender que ninguno de estos tipos o ninguna de estas cosas es una receta de cocina y que tenemos que tener algunas otras cosas en consideración. De los últimos sistemas que les voy a mencionar es el CareFlight australiano, que merece también, por supuesto, nuestro respeto, porque ha sido un método muy interesante. Este sistema nació en helicópteros, en terrenos duros en Australia, en lugares de cuidados prolongados de campo, en una organización que desde 1986 ha puesto paramédicos en el aire y crea un sistema móvil de cuidados intensivos espectacular, que es el CareFlight de Australia. Algún día voy a estar montado en uno de sus helicópteros, pudiéndoles narrar a ustedes la experiencia, porque el sistema prehospitalario australiano es ejemplar, es impresionante, tiene muchas cosas de las que tenemos que aprender en Latinoamérica, y una de ellas es el cuidado prolongado de campo. Entonces generan esta ventaja de triaje en un momento determinado que se desarrolla con una velocidad prácticamente punzante y que termina evaluando si el paciente camina, si obedece, si respira, si tiene pulso radial. Y aquí hay algo importante, que es muy muy importante: evalúa primero el estado mental antes que la respiración. Eso lo hace diferente el START y lo hace un poquito más táctico en ciertas situaciones. Si el paciente camina, es verde; si obedece y tiene pulso radial, es amarillo; si obedece pero no tiene pulso radial, entonces es rojo; si no obedece, abres la vía aérea; si respira, rojo; y si no respira, es negro. Muy muy parecido,
muy parecido al triaje STAR, pero tiene algunas particularidades. Y créanme que aunque no parezcan muy significativas, pues tiene valores. Y les quiero contar que si se hace todo esto en segundos, sin tecnología, sin monitores desfibriladores, solamente con tu criterio y con tu capacidad, puede tener unos valores muy interesantes, valores que pueden ir del 44 al 82%, y eso es una especificidad brutal de hasta el 96%. Además, el sobretriaje es bajísimo, está sobre más o menos el 4%, lo que lo hace ideal para no saturar con falsos positivos. Se probó, por supuesto que sí se probó un atentado en Bali en el 2002 y funcionó muy bien con sus limitaciones, y una de ellas, quizás la más importante, es que no hay una versión pediátrica. Así que el Carefly no es un aspecto que vaya a reemplazar a todos. Es un sistema de triaje que se puede aplicar, pero tienes que saber cuáles son sus limitaciones. Uno de los últimos que nos queda es el algoritmo de Meta, que es un sistema de triaje español generado por Rafael Castro Delgado y su equipo, y que ahora hay una versión 2.0. Es una estructura muy interesante de la cual pueden buscar información y de la que yo incluso les amplío un poco. Les quiero contar que ese triaje de estabilización y soporte vital avanzado es brutal y se basa en unos criterios muy interesantes que se denominan como criterios de necesidad quirúrgica urgente o criterios WESA, que tiene las priorizaciones con los colores que conocemos, y que en un estudio que se hizo en Asturias demostró que tenía una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90% en traje masivo. Eso es brutal. Así que Meta y Meta 2.0 son increíbles y los invito a que lo estudien, a que lo revisen y verifiquen su aplicabilidad en el sistema que se encuentran, porque de eso se trata. En el 2023, como les conté, llegó a la versión 2.0 con los criterios WESA 2.0, y muchos equipos desplegados del SAMU en España lo hacen, y lo hacen bastante bien. Yo tuve la grandísima fortuna, cuando viajé a Sevilla, en España, como instructor de un programa de PHTLS en la escuela de SAMU de Sevilla, de tomar un entrenamiento formal en triaje donde conocimos esta herramienta, y les cuento que es realmente impresionante y que creo que vale la pena revisar. Así que estos son los sistemas. Hay más, por supuesto, hay muchos sistemas adicionales. Hay un sistema que se denomina el SACO Triage Method, que es un modelo matemático que no usa colores sino probabilidad de supervivencia. Es muy difícil porque necesita software, un nomograma, y ustedes saben que en pleno caos, uno con 40, 60 heridos, es muy difícil ponerse a sacar fórmulas para hacerlo, pero es una estrategia interesante y que creo que vale la pena que la conozcan. El SACO con doble C Triage Method es bien interesante y me pareció muy útil. No tengo valores porque busqué si habían metaanálisis o si habían revisiones a ver si teníamos valores de rendimiento, y muy desafortunadamente no encontré. Hay otras formas adicionales muy interesantes como el sistema SAFE y otros que pueden llegar a ser muy útiles en otras situaciones de triaje. Por ejemplo, en los triajes con armas químicas, biológicas y radiológicas, que termina siendo muy interesante, pero es una forma completamente diferente en triaje. Así que para que terminemos esto, yo creo que no existe un sistema universalmente superior en todos los aspectos, porque el START, el SALT, el MIT, el TST, el META, el CIEF, el Carefly, todos tienen virtudes y limitaciones, y su rendimiento va a depender del escenario, del tipo de víctimas, de los recursos, pero especialmente del entrenamiento del equipo. Hay un metaanálisis muy interesante de Advisor en el 2022 que fue claro: ningún sistema consistentemente tiene valores superiores al 90% de precisión, y cada uno negocia entre sensibilidad y especificidad, y ese aspecto realmente es claro. Eso depende mucho de la cantidad de víctimas. Por eso hay que pensar más allá de todo esto y no estar muy preocupado por algún aspecto importante. Entonces, ahora bien, ustedes me preguntan: Alejo, ¿cuál es el mejor sistema de triaje? Y la respuesta es siempre depende. Y depende de si hablamos de rendimiento puro, de sensibilidad, de especificidad, de utilidad práctica. Y a través de eso se puede generar una jerarquía que, basada en la evidencia y en la capacidad de discriminación en el triaje inicial, uno puede pensar que quizás el que tiene mejores números es SHORT, seguido por el MIT, luego seguido por SALT, luego continúa por el TST o el triaje de 10 segundos, luego el Carefly, y el último es el META,
que aunque es brutal, si se utiliza para triaje secundario porque tiene una sensibilidad y especificidad muy alta y es muy robusto, pues tiene algunas cosas que lo hacen no tan robusto y la necesidad de gente muy entrenada. Entonces, yo sé que quizás no están de acuerdo, y si no están de acuerdo con la clasificación que dice, por favor escríbanme, cuéntenme en cuál es su visión, cuál es su consideración o cuáles son los valores que vamos a tener en consideración. Y con respecto a los clásicos, pues evidentemente no les va tan bien. Bueno, de los últimos aspectos es el aspecto de etiquetar. Etiquetar realmente es un asunto bien complicado porque necesitamos etiquetar, necesitamos poner tarjetas, y es que las tarjetas pueden ser un método discutible. Un método discutible porque muchas veces no hay tantas tarjetas, porque las tarjetas se pueden modificar, porque las tarjetas solamente me van a permitir hacerlo una vez y se supone que tienen números de serie que me permiten saber qué pacientes pasaron por quién. Puede ser muy útil. Y no importa el método que se utilice, cintas de colores, tarjetas de triaje, las Smart Tag, las Tartem, no importa cuáles, cada una tiene sus características. Tenemos que tratar de documentar a los pacientes cuál es la identificación en la medida de las posibilidades, cuál fue el color de prioridad, cuáles son las lesiones más importantes, si podemos tener signos vitales, especialmente en el área de atención y clasificación de lesionados, qué fue lo que ya hicimos, si le administramos medicamentos, vendajes, torniquetes. Vuelvo, insisto, en el área de atención y clasificación de lesionados, no en el lugar donde se hace triaje primario, quién hizo el triaje si se puede, y si hay un evento NBQ, pues marcar si se descontaminó o no se descontaminó. Así que eso es muy importante. Una etiqueta mal escrita es un error que se va a cometer en cadena, y esto no se trata solamente de color, es información, y es información crítica en movimiento. Y quiero que sepan que sin trazabilidad no hay control, y sin control no hay sistema. Y ese aspecto es muy, muy importante. Así que una regla simple en triaje: nadie, absolutamente nadie debería ser evacuado sin estar etiquetado. Y este aspecto es muy importante. Entonces, busquen la forma correcta, traten de establecerla para que existan mejores posibilidades de éxito. Así que hay algunos errores en el triaje que es importante tener en consideración para que vamos cerrando, y es entender qué es el asunto del subtriaje y del sobretriaje. Entonces, para que quede claro, porque lo hemos mencionado un poco, pero para que ahora le demos la definición exacta, el sobretriaje va a ocurrir cuando clasificas a alguien como más grave de lo que realmente está, y el subtriaje cuando subestima su gravedad. ¿Y qué es peor? Sin ninguna duda, ambos lo son. Pero el subtriaje, definitivamente, mis colegas, es el que mata. El subtriaje es el que más puede llevar a tener complicaciones. Así que el dilema ético y operativo está sin duda en que muchos te van a decir que es mejor pararse que quedarse corto. Y pues en parte esto puede que nadie quiera dejar morir a alguien y por tratar de ser demasiado preciso. Pero cuidado, porque cuando todos son rojos, el sistema se colapsa. Y el verdadero paciente crítico puede quedar al final de la fila, y la solución es capacitación constante, seguir haciendo lo que tenemos que hacer. El segundo gran desafío es el triaje en poblaciones especiales, en niños, en ancianos, en pacientes con discapacidad, en personas que no hablan el mismo idioma, con trastornos mentales, intoxicados. Ninguno de ellos encaja perfectamente en los algoritmos que conocemos hasta ahora, y esto exige algo más que técnica, necesita criterio y necesita sensibilidad operativa. Y aunque se han inventado cosas como Jumpstart que ayudan aún con sesgos y errores, en algunos pacientes como en adultos mayores, cuando la fisiología nos engaña, cuando no hacen necesariamente los cambios como la taquicardia, y en este caso podrían estar incluso en shock grave, el ojo clínico es muy importante, y su experiencia, querido colega, es muy, muy, muy importante y tiene que quedar en consideración. Hay otro muy importante, que los sistemas de triaje tienen una variabilidad entre operadores. No es lo mismo alguien con experiencia que quien no la tiene, y es que dos paramédicos pueden ver lo mismo y clasificar distinto. Y si no nos hemos entrenado juntos, si no usamos los mismos estándares, si no tenemos el mismo lenguaje, pues tomaremos decisiones diferentes. Y la única vacuna contra el caos básicamente es capacitación, estandarización, práctica en equipo, simulación, retroalimentación y formación crítica. Y lo que suele suceder es que pensamos que nuestro sistema es infalible, que tenemos la máxima experticia, que nadie sabe más que nosotros, y no nos sometemos precisamente a eso. Así que cuando el caos manda, los enemigos silenciosos del triaje ocurren, que son, por ejemplo, algunas condiciones.
cuando no hay luces blancas, cuando no hay silencio, cuando no hay aire acondicionado, cuando lo que hay son gritos, sangre, lluvia, barro, gente llorando, estructuras colapsadas, alarmas, teléfonos que suenan, como lo que ustedes se alcanzan a imaginar, mis amigos, que me imagino yo, cuando el colapso de las Torres Gemelas, que lo único que se escuchaban eran los sistemas de alerta de los bomberos, los PAS, el Personal Alert Safety System, que era impresionante. Ese sonido tuvo que haber sido abrumador, debió haber sido implacable. Hacer o tomar decisiones en ese momento puede significar mucho y no es tan fácil. Así que esos enemigos los tenemos que tener en consideración. La calle es implacable y solo los que la hemos vivido, los que la hemos batallado, los que nos hemos dado cuenta que quizás el mejor equipo de protección personal es una linterna y una chaqueta contra el frío, sabemos y entendemos que este caos realmente nos pone a prueba y hace que la tarea sea muchísimo más distinta. Quizás de los últimos aspectos que sabemos es entender que otro reto brutal es la logística, es donde vamos a tener puesto atención y clasificación de lesionados, donde vamos a poner los verdes, cuántas ambulancias hay, a quién llamamos, cuándo no vamos a necesitar más recursos, cuándo empezamos a replegarnos, y eso quizás sea uno de los aspectos más importantes. Así que quiero que tengan en consideración esos aspectos importantes para que finalicemos. Decimos, y para Emercritic es muy importante entender que el triaje no es solamente clasificar, es resistir el caos, es aplicar técnica bajo presión, que eso realmente demuestra muy bien quién eres y de qué estás hecho. Es decir, cuando la cabeza quiere colapsar, es tener claridad en medio de ese infierno. Y la única forma de dominar estos enemigos, mis queridos amigos y colegas, es la preparación, es la simulación, es el liderazgo. Y si no entrenamos en condiciones hostiles, el día del desastre seremos más que otro obstáculo en la escena. No habrá nada que vaya a hacer que las cosas cambien. Así que hablar de triaje en incidentes con múltiples víctimas no es solo discutir sobre métodos. Básicamente es poder reconocer que cada herramienta de clasificación es apenas una pieza dentro de algo mucho más grande. Un sistema que necesita entrenamiento, planificación, liderazgo y conexión con la realidad. No hay un único método que funcione para todos, porque ningún evento, ningún tipo de incidente es igual al otro, todo cambia y es diferente si es urbano, si es rural, si es una estructura que colapsa, un incendio, una explosión, si es un sistema de tren, un metro, si los hospitales están disponibles o colapsados, si el personal está entrenado o está improvisado, si hay interoperatividad operatividad con las agencias, que eso puede ser un problema muy grande. Y al final no importa qué método utilices, al final no importa cuál sea la metodología que hayas tenido en consideración. STAR, MIT, TST, Short, Carefly, si no hay entrenamiento real y continuo, cualquier método va a fallar. Y definitivamente, aún con sistemas robustos, como lo vimos en el huracán Katrina, la realidad lo puede rebasar todo, lejos. Porque en un desastre, por definición, se supera la capacidad instalada y en ese momento improvisar no es una opción. Básicamente es un reflejo y todos lo hacemos de forma refleja. Pero improvisar desde el entrenamiento no es lo mismo que improvisar desde la ignorancia. Y ante estos dilemas se prioriza a quién puede sobrevivir, se actúa con justicia y sin discriminación, se asigna recursos con proporcionalidad y por supuesto se tiene que documentar todo para no repetir los mismos errores y eso es quizás uno de los aspectos más importantes. Así que no se trata de si va a pasar un incidente con múltiples víctimas, se tratará de saber o de tratar de prepararnos para cuando esto ocurra y cuando pase solo habrá dos tipos de equipos, los que están listos y los que no. Y muy desafortunadamente muchos en la TAM no vamos a estar listos, por más que quiera. Yo quiero que esto sea un llamado de atención para la preparación y una invitación directa a que no esperes que pase el desastre para prepararlo, porque si esperas ya llegaste tarde. Mañana, ya, hoy es el día, es el momento de empezar a tomar medidas. Así que les agradezco enormemente por este capítulo que a mí me encantó, que a mí me pareció un recorrido fantástico por este problema, que es el problema en el que muchos hemos pensado y en el que nos hemos enfrentado. Y los invito para que el próximo viernes nos escuchemos en un siguiente capítulo de Emercrit Podcast, el podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico que se enfoca en el paciente crítico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro blog disponible en www.emercrit.org. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.